Como ya me presentó Víctor, yo voy a hablar un poco de fragilidad preoperatoria y evaluación de cognición preoperatoria. Eh, para partir, me gustaría destacar que no tengo ninguna relación con la industria, no recibo fondos ni dinero para nada en particular, ni ningún dispositivo electrónico, monitorización, nada. Y tampoco comento medicamentos en desarrollo o dispositivos médicos. Entonces lo que vamos a ver hoy día es un poco qué es la fragilidad, algunos marcos conceptuales, qué herramientas disponibles tenemos para medirla, por qué es importante medir la fragilidad preoperatoria, qué herramientas se pueden usar en el perioperatorio. Después de eso vamos a pasar a la evaluación de la cognición preoperatoria, por qué es importante medir la cognición en el preoperatorio, qué herramientas se pueden utilizar también y algunas conclusiones. Entonces vamos a hablar primero un poco, no sé si ya lo habrán tocado, me imagino que sí, del concepto de fragilidad. ¿Ya? Cuando a alguien le hablan de un paciente frágil, se imagina un paciente que sin necesariamente ser mayor, eh, tiene disminuidas sus capacidades de reserva, básicamente, y de esta forma le cuesta volver a su estado basal. De hecho, aquí está descrito como, o está definido como un estado de vulnerabilidad, que falta de reserva fisiológica, ¿cierto? Que se caracteriza por una resolución inadecuada de la hemostasis después de un evento estresante. Entonces, para ejemplificar esto un poco mejor, si nos fijamos en la figura superior, podemos ver que en el eje X hay una línea de tiempo, en el eje Y se ven la funcionalidad, la habilidad funcional de los pacientes. Un paciente sano o robusto, por decirlo de otra forma, si tienen un evento menor, por ejemplo, una infección del tracto urinario o una cirugía, lo más probable es que disminuya su estado de independencia, se haga más dependiente, pero rápidamente recupere su estado basal y vuelva a ser independiente. Sin embargo, los pacientes frágiles o los prefrágiles, les sucede esto que se ve en la línea roja más abajo, en el cual, debido por puede ser la misma infección del tracto urinario o una misma cirugía, que no necesariamente tiene que ser una gran cirugía, puede ser una cirugía menor incluso, eh, bajan su nivel de independencia, se hacen más dependientes y les cuesta mucho más volver a retomar su nivel de independencia previo a este evento. Incluso a veces quedando, ustedes pueden ver ahí un nivel de dependencia mayor que en el nivel basal. ¿Ya? Hay dos grandes marcos conceptuales en cuanto hablamos de fragilidad. Está el fenotipo frágil, que lo ven aquí al lado izquierdo de la figura, y está la acumulación de déficit, ¿ya? Están definidos por distintas cosas. En general, el fenotipo frágil se mide con distintas herramientas, pero involucra debilidad, un enlentecimiento, baja energía, pérdida de peso, mayor riesgo de caída. En cambio, la acumulación de déficit involucra más bien aumento de las comorbilidades, depresión, problemas de nutrición, disfunción cognitiva, alguna declive físico y algunos estresores sociales. Y cada uno de estos marcos conceptuales tiene herramientas específicas para su evaluación, ¿ya? Más adelante la vamos a conversar un poquito más en detalle. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que por qué me parece que es importante medir la fragilidad preoperatoria. Como la gran mayoría de ustedes sabrán, creo que ya lo deben haber tocado en este seminario, la población está envejeciendo, ¿cierto? Eso no es para nadie nuevo. Y por lo tanto, es esperable que haya más cirugías en los pacientes mayores en el futuro. Y esto va a ser más pronunciado en los países en desarrollo como el nuestro, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha. Además, la fragilidad preoperatoria es altamente prevalente en las personas mayores, siendo de un 10% en pacientes de 65 años y hasta un 50% en pacientes de 85 o más años. Más importante aún, esto es más prevalente en cirugías de emergencia, que para los que trabajamos en el setting perioperatorio, sabemos que las cirugías de emergencia tienen en general peores desenlaces que la cirugía electiva. Entonces, ¿por qué es importante medir fragilidad preoperatoria? Básicamente porque es un determinante de desenlaces posoperatorios, y son desenlaces posoperatorios relevantes. No estoy hablando de cosas menores, estoy hablando de morbilidad en general,
De mortalidad, los pacientes que son frágiles medido en el preoperatorio se mueren más que los pacientes no frágiles, y de readmisión a unidades de salud. Tener fragilidad incrementa el riesgo al doble de una nueva inhabilidad. Se empeora la calidad de vida. Generalmente tienen que salir a facilidades, o sea, cuando se dan de alta, a unidades de cuidados médicos. Y hay un incremento en la estadía hospitalaria, en los costos y en la utilización de recursos. Como ustedes pueden ver aquí a mano derecha, les presento un metaanálisis de Panayi, publicado el año 2019, y pueden ver que al juntar varios estudios, outcomes o desenlaces como complicaciones, mortalidad, complicaciones mayores, complicaciones de la herida, reoperación, alta facilidad médicas, todo eso, y readmisión, todas esas cosas aumenta con los pacientes que son frágiles, ¿ya? Entonces me parece que es relevante medir fragilidad del preoperatorio por ser un factor de riesgo de peores desenlaces en el postoperatorio. ¿Y por qué también me parece muy relevante medir fragilidad en el preoperatorio? Porque es que esto es muy relevante, es potencialmente modificable. Este esquema que les presento de la doctora Marcela Carrasco, que me lo prestó, se lo pedí, me gusta porque permite ver de una forma esquemática cómo los pacientes van pasando de un estado robusto hasta frágil dependiente. Generalmente esto va avanzando cuando avanza el tiempo, los pacientes van adquiriendo mayor cantidad de náuseas y comorbilidades, pero a su vez, si es que uno hace las cosas de forma adecuada, programas de rehabilitación, buena alimentación, entrenamiento, etc., puede lograr que un paciente que era frágil o prefrágil vuelva a estado robusto. Y por eso es relevante, importante, medir fragilidad, ojalá con un buen tiempo previo a la cirugía, para tener un tiempo, ojalá, para poder mejorar al máximo las condiciones de ese paciente para enfrentar la cirugía. Ahora, ¿qué herramientas podemos usar en el perioperatorio para medir fragilidad? Aquí les presento una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Anesthesiology, en el cual se trató de determinar qué instrumento para medir fragilidad preoperatoria se asociaba mejor a mejor desenlaces, a los desenlaces adversos postoperatorios. ¿Cuál era el mejor para predecir los desenlaces adversos postoperatorios? El outcome primario era mortalidad, y los outcomes secundarios eran estos PROMs, que son algunos desenlaces reportados por los pacientes, que importan a los pacientes, y la factibilidad de su uso, ¿ya? O sea, por ejemplo, porque podemos tener una herramienta que puede ser muy útil, pero si se demora 45 minutos, una hora en realizar en un paciente, es imposible de insertarla al setting perioperatorio real, clínico. Por lo cual, también es importante medir la factibilidad. ¿Y qué herramientas, la verdad es que descubrieron que eran un poquito mejores? El Clinical Frailty Scale, o CFS, se vio que estaba más asociado a mortalidad y desenlace desfavorable, y era probablemente el con mayor factibilidad. Como ustedes pueden ver aquí en el lado B, se ve este forest plot también, y al juntar distintos estudios, podemos ver que cuando uno ve CFS, este permite predecir mortalidad con un OR de alrededor debe ser como un 7, o sea, con muy buen nivel de predicción. El fenotipo de Fried, en cambio, estaba más asociado a delirium postoperatorio, ¿ya? A su vez, también el fenotipo de Fried puede estar también asociado a mortalidad, pero no es tan bueno como el CFS. Ahora, las herramientas disponibles hay varias, ¿ya? Aquí la verdad es que no voy a ir al detalle, estas cosas, pues si a alguien le interesa puede ir a ver la referencia, pero en general uno trata de evaluar las distintas herramientas para medir de fragilidad según la aceptabilidad, su implementación y qué tan prácticas son, ¿ya? Como podemos ver, aquí menciona el Clinical Frailty Scale, la escala de Edmonton, el Frailty Index, el fenotipo de Frail, el Groninger Frailty Indicator y otros, ¿ya? Pero en general yo les diría que por lo menos el setting perioperatorio, el CFS o el Clinical Frailty Scale pareciera ser el que tiene mayores ventajas con la evidencia publicada hasta este minuto.
¿Y qué consiste el Clinical Frailty Scale? Bueno, básicamente es esta escala en la cual uno puede ir categorizando al paciente, básicamente como cuando uno lo mira, ya puede obtener algunos datos desde la ficha clínica o desde incluso de la entrevista, y uno le asigna un puntaje que va desde el 1, que son los pacientes que están very fit, que están, o sea, bien sanos, ¿ya? Y el otro extremo son pacientes que están terminalmente enfermos, probablemente muy postrados, que la verdad es que tienen muy, muy mal pronóstico, ¿ya? También tienen algunas excepciones en pacientes con demencia, ¿ya? Pero eso se los dejo para que lo vean más adelante. Y también otra herramienta que nosotros por lo menos utilizamos en nuestro hospital y también para este proyecto es el fenotipo de Fried, que tiene, como si ustedes recordarán, dentro de los dos frameworks o un poco de las cosas que miden este dos tipos de escala, este tiene un poquito más físico probablemente. Y el único gran problema, que no es terrible, pero que es un problema un poco por el tema de que uno requiere finalmente una herramienta específica, es que requiere un manómetro, un manómetro para medir fuerza, ¿ya? El resto son básicamente preguntas, pero se requieren una herramienta especial que si uno no la tiene puede ser un poquito más difícil de sobrepasar, ¿ya? Conversemos ahora un poco de cognición. Eh, ¿Por qué es importante medir cognición en el preoperatorio? La verdad es que se ha visto que los pacientes que presentan cognición preoperatoria alterada son más susceptibles de presentar delirium en el postoperatorio y, como algunos ya sabrán, el delirium postoperatorio se ha asociado a múltiples desenlaces postoperatorios desfavorables, incluyendo morbilidad, mortalidad, aumento de estadia hospitalaria, etc. Aumento de los costos también. ¿Y por qué es importante medirlo? Porque hay que tratar de identificar los pacientes de alto riesgo de forma oportuna para provocar una serie de medidas preventivas que busquen preservar y potencialmente mejorar la cognición postoperatoria. O sea, nuestro objetivo tiene que ser que ojalá el paciente que llegó con cierto nivel cognitivo al preoperatorio se vaya de alta igual. No que se vaya peor, que se vaya igual. ¿Ya? Ese debe ser nuestro objetivo como cuidadores de salud perioperatorios. Además, si uno empieza a investigar un poquito más, probablemente no en Chile, pero sí en las sociedades del hemisferio norte, la sociedad de cirujanos, o sea, el programa de mejora de la calidad quirúrgica y la Sociedad Americana de Geriatría, y también eh, la iniciativa de la ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos del Cuidado del Cerebro, en el preoperatorio, ambos han recomendado la medición o evaluación de la cognición en el preoperatorio. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, desde el año 2017, incluso antes, hay algunos investigadores que han ido estudiando cuáles son las mejores herramientas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas se relacionan mejor con las distintas herramientas disponibles para medirlo. Y descubrieron que algunos pacientes que presentaban malos scores o malos puntajes en estas pruebas preoperatorias de cognición tendían a presentar peores desenlaces en el postoperatorio en cirugía ortopédica al menos. Se vio que estos pacientes tenían mayor riesgo de presentar delirium postoperatorio, altas facilidades médicas y aumento en la estadía hospitalaria. ¿Ya? En esta revisión sistemática y metaanálisis podemos ver que los pacientes que tienen alteraciones en el nivel de cognición preoperatoria también presentaban mayor riesgo de delirium postoperatorio, como se ve aquí en el primer forest plot que se ve arriba. Después, mayor mortalidad a un año en el del medio, y también mortalidad a un año con demencia. ¿Ya? Perdón, el segundo forest plot es mortalidad a un año cuando presentaban daño, o sea, ya un cierto nivel de deterioro cognitivo claro en el inicial, básicamente, y después ya con demencia. O sea, en general, los pacientes que tienen
daños de diverso grado, desde incluso moderado hasta francamente demencia en el preoperatorio, presentan peores desenlaces en el postoperatorio. También se vio que tienen mayor riesgo de presentar una facilidad médica, o sea, cuando se van de alta, que llegan a una facilidad, a un lugar de atención médica, readmisión a los 30 días y complicaciones postoperatorias. Entonces, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Similar a lo que pasa con la fragilidad, hay varias, probablemente mucho más importante que cuál es cuál puedo implementar en mi centro y hacerlo, básicamente, que la verdad es que no se hace actualmente, a pesar de que está tan recomendado. Es muy escaso los lugares que se hace esto, incluso en los países desarrollados, en Estados Unidos también. De hecho, el año 2018, 2019, le hicieron una pregunta a varios anestesiólogos de distintos centros de todo Estados Unidos, creo que a todos los que estaban por lo menos asociados a la Sociedad Americana de Anestesiología, y solo un 3% creo que hacían medición sistemática, tanto de fragilidad como de cognición preoperatoria. ¿Ya? Los exámenes, o sea, perdón, las herramientas que se pueden utilizar, existe el Minicog, que un poco la gracia que tiene es que es fácil de utilizar, se hace rápido, unos 5 minutos, está el Minimental, hay unas derivaciones del Minimental, está el MOCA, que es muy bueno también, pero requiere más tiempo, y la verdad es que probablemente están más bien en un setting de investigación, herramienta del NIH, etc. Aquí solamente para mostrarle un poco el Minicog, ¿ya? En general tiene 3 partes, hay un registro de 3 palabras basal, después el dibujar el reloj y memoria de 3 palabras, ¿ya? Esto da un puntaje y si uno sobrepasa un nivel de puntaje, se dice que el paciente pudiese tener algún cierto grado de nivel de deterioro cognitivo. Lo ideal es que esto sea más bien una herramienta de screening y en caso de que los pacientes salgan mal en este examen, a usar una herramienta un poco más detallada. También está, por ejemplo, una herramienta más detallada, podría ser el MOCA, que ya tiene varias otras cosas que se va evaluando. Este examen requiere más tiempo para su realización. Los evaluadores debiesen estar entrenados y certificados para poder realizarlo. ¿Ya? Se puede hacer todo por internet. Y, por supuesto, esto probablemente es un poquito más difícil de implementar en un setting clínico porque requiere más tiempo, pero si se puede, es muy bueno también. Y también, en ciertos casos, aquí hay una herramienta que también la utilizamos en este estudio, que es el AD8, que incluso está validado a la población chilena. Y la gracia de esta herramienta es que se le hace al cuidador, no se le hace al paciente. Entonces permite tener una idea de cómo está el paciente, pero conversando con el cuidador del paciente. Bueno, para finalizar, la verdad es que esta era una presentación relativamente corta, pero me interesaba que se hagan ciertos puntos en particular que me parecen relevantes. Y es que la fragilidad y el nivel cognitivo preoperatorio son factores de riesgo relevantes para desenlaces postoperatorios y desenlaces desfavorables en general en pacientes mayores. Diversas organizaciones han recomendado su evaluación rutinaria en el preoperatorio y a pesar de estas recomendaciones, su implementación ha sido dificultosa. No sabemos muy bien por qué, porque no tienden a ser muy difíciles, probablemente por desconocimiento más que nada, sensación de inutilidad de la herramienta. Por lo tanto, está pendiente incentivar la educación del personal de salud para producir estos cambios. Por lo tanto, en general, la evaluación de fragilidad y la disfunción cognitiva debiese estar dirigido a encontrar las características que pueden ser modificables para así mejorarla en el preoperatorio, para mejorar, por lo tanto, los desenlaces postoperatorios. ¿Ya? Y con eso termino. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Pedemonte. Entonces, dejo ahora abierto el chat para las preguntas que puedan recibirse de acuerdo a la evaluación cognitiva y fragilidad. Y si tenemos también preguntas de parte del equipo que
han como evaluado a los pacientes actualmente y si, como te dices, como la facilidad de poder hacer o implementar este tipo de evaluaciones en la preanestesia o los pacientes que se van a operar. Muchas gracias, Cristóbal, por su clase. Muy interesante y más que una pregunta o tal vez un comentario, llama mucho la atención que a pesar de que la evidencia es favorable para hacer estas evaluaciones y que el outcome cambia, sigamos sin hacerlo. Entonces yo quería como preguntarte si has pensado cómo poder facilitar esto, porque a mí mientras presentaba se me ocurría ya educar a la población, quizás generar algo en línea, una consulta, quizás, no sé, de repente educar a los cirujanos que si el paciente es mayor de 65 años y mostrarles que esto puede cambiar el outcome, evaluar, porque ya ese día de la cirugía misma es bien difícil que uno pueda intervenir como quisiese, ¿no es cierto? Cuando llegan estos pacientes, nosotros los conocemos un día antes o quizás a veces el mismo día. No sé si se te ha ocurrido algo, Cristóbal. Bueno, gracias Francisca por la pregunta, es súper buena. De hecho, yo no tengo la respuesta, pero la verdad es que esto es algo que a pesar de que fue escrito hace varios años, probablemente ha adquirido relevancia en los últimos 5 años, yo creo, más o menos. Y si uno se empieza a meter a revistas quirúrgicas, llama Surgery, en revistas de ese estilo, va a ver que hay un montón de literatura asociada a fragilidad. Aquí yo sé que algunos profesionales que trabajan básicamente con pacientes mayores, por ejemplo, los traumatólogos que trabajan con pacientes que van a hacer prótesis de cadera, en general son pacientes mayores, están tratando de incorporar la medición de fragilidad en su práctica habitual, pero no sé muy bien qué hacen con eso. No sé si lo hacen más bien con fines de investigación o más bien con fines clínicos. Yo creo que están un poco igual que nosotros, tratando de ver cómo utilizar esta información para sacar el mayor provecho posible y para poder mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Yo creo que falta educación en general. Probablemente esa es la respuesta principal. Hay una falta de educación, incluso entre los mismos anestesiólogos. Yo creo que también falta un poco de educación. Es cierto lo que tú mencionas de que medirlo el mismo día puede ser no tan provechoso como medirlo previamente, o sea, que 3 meses antes o al menos un mes antes o 6 semanas antes de la cirugía, pero a pesar de eso, evaluar a los pacientes en el preoperatorio inmediato permitiría en ciertos casos los pacientes de alto riesgo, pacientes que claramente es frágil o con claramente disfunción cognitiva preoperatoria, tal vez canalizar el cuidado postoperatorio mucho mejor. Hacer una interconsulta rápidamente a geriatría, probablemente no sacarlo a sala, sino más bien o a sala con un cuidador al lado, porque lo más probablemente ese paciente se va a deliriar, tratar de evitar ciertas drogas que pueden ser más deliriogénicas en el intra y en el postoperatorio, hacer pequeñas modificaciones que también pudiesen ser un poquito mejor toleradas para este tipo de pacientes. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí, sí, de todas maneras. A mí en mi lluvia de ideas, yo no sé si la gente que está metida puede colaborar con ideas. Se me ocurre quizás que si estos pacientes en la consulta del cirujano, eso tiene usted mayor de 65 años, depende de alguien, no sé qué, métate a este link y ellos mismos autorrellenar una serie de datos o contactarse con alguien, no sé. Algo así se me ocurre porque creo que sería una información muy, muy relevante y que a veces el tiempo, porque lo que nos han dicho acá es que se demoraría mucho más en hacer una evaluación, sería mucho más larga y etcétera. Poder ser el principal actor en rellenarla para su propio beneficio. Ahora, y respecto hacia el tiempo, Francisca, la verdad es que a pesar de que uno piensa que
que eventualmente tendría que ser médico, eso no es así. Equipos bien entrenados de enfermera, terapeuta ocupacional, etcétera, perfectamente pueden utilizar esta herramienta. Eso se hace así de forma rutinaria en otros países. Entonces, no necesariamente tiene que ser durante la consulta médica, sino que también puede ser incluso a nivel, o sea, en línea, puede ser un Zoom, ¿ya? Y se puede hacer la evaluación dirigida a partir de estos cuestionarios. Creo que hay una pregunta de María José Hernández, si existe autoevaluación. La verdad es que yo desconozco si hay herramientas de autoevaluación al respecto. Ahora, si uno revisa, las escalas son relativamente fáciles. Le preguntan a una persona, ¿ha bajado de peso en los últimos 6 meses? ¿Puede caminar este tramo? En general, yo no he visto que haya autoevaluación, pero imagino que debe poderse hacer. Sería bueno revisar, pero la verdad es que desconozco si hay herramientas de autoevaluación. Perfecto, sin duda un tema muy, muy interesante que queda mucho que explotar. Estoy convencida que debe existir la fórmula en que se mejore la adherencia, que se mejore la evaluación, la educación, como ya dijimos, pero buscar la fórmula en que podamos saber de antemano a qué nos estamos exponiendo y poder intervenir. Muchas gracias, doctor Pedemonte, por su excelente presentación. Seguimos, Víctor.